Jaque Torres empezaba a pensar que inscribirse en el programa de intercambio del Instituto Galáctico había sido un error. Un error mayúsculo. De esos que te hacen ser devorado por algo con demasiados dientes y poca comprensión de los límites personales. Estaba sentado en la última fila de la clase de vinculación avanzada con criaturas, rodeado de 40 estudiantes alienígenas que lo miraban furtivamente como si fuera una pieza de museo, lo cual, para ser justos, en cierto modo lo era. Los humanos eran nuevos en la comunidad galáctica, solo llevaban 5 años, y la mayoría de las especies aún no estaban seguras de si debían tomarlos en serio o mantenerlos como mascotas. El profesor Kilnax se inclinaba claramente por la teoría de las mascotas. El Dorio estaba de pie al frente del aula, gesticulando dramáticamente con los 4 brazos mientras hablaba monótonamente sobre matrices de compatibilidad evolutiva y campos de resonancia psíquica. Parecía como si alguien hubiera cogido una mantis religiosa, le hubiera dado problemas de control de la ira y la hubiera metido en una chaqueta de tweed que costaba más que el billete de la nave espacial de Jaque. Y así, anunció Kilnax, con un chasquido de mandíbulas apenas disimulado. Llegamos a la parte práctica de su educación. A cada uno se le asignará un superdepredador de varios mundos mortales de la galaxia. Su tarea es lograr un vínculo exitoso usando las técnicas que hemos estudiado. Una oleada de nerviosismo recorrió el aula. Trit, el morfiano de 8 tentáculos de la primera fila, se puso morado, preocupado. Meblin, que era básicamente un sensato montón de gelatina cósmica, se retorcía ansioso. Los ojos compuestos de Kilnax recorrieron la sala y se posaron en Jaque. Las mandíbulas del profesor se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, si las sonrisas solían preceder a malas noticias. Señor Torres, dijo Kilnax, alargando las palabras como si tuvieran un sabor extraño. Dado el limitado desarrollo evolutivo de su especie y la falta de habilidades telepáticas naturales, he seleccionado una criatura especialmente adecuada para usted. Jaque conocía ese tono. Era el tono universal de alguien que se comporta como un imbécil mientras finge ser útil. Se lo había oído a su profesor de gimnasia del instituto, a la madre de su exnovia, y ahora, al parecer, a un hombre insecto del sistema DOR. ¡Qué considerado!, dijo Jaque con tono seco. En efecto, Kilnax mostró una pantalla holográfica. Te conectarás con un garra afilada de espina dorsal de Kepler 44-2b. Una criatura modesta, apenas consciente. Seguro que incluso un humano podría arreglárselas. El holograma mostraba algo que parecía una cruza entre un oso y un puercoespín, si ambos animales hubieran sido diseñados por alguien que creía que los dientes eran un rasgo de personalidad. Tenía 6 patas, púas que probablemente servían también como armas de proyectiles y ojos que sugerían que se había aprovechado de las tonterías de todos. Come piedras por diversión, susurró alguien detrás de Jaque. He oído que uno mató a un escuadrón de combate creyano, añadió otra voz. Kilnax hizo un gesto de desdén con la mano. Exageraciones. El espina dorsal es una de las especies más dóciles que tenemos en las instalaciones para un depredador del mundo de la muerte. Claro. Jaque miró el holograma. El archivo de la criatura enumeraba su temperamento como agresivamente territorial, su dieta como cualquier cosa que se moviera y varias cosas que no, y su tasa de éxito de unión como 12%. Genial. Simplemente genial. La clase comienza mañana al amanecer, anunció Kilnax. Les sugiero que todos revisen los protocolos de su cámara de resonancia y se aseguren de que sus sintetizadores de feromonas estén calibrados. Señor Torres, trate de que no se los coman. El papeleo es bastante tedioso. Mientras los otros estudiantes salían, charlando nerviosamente en 17 idiomas diferentes, Jaque se quedó en su asiento y miró fijamente el holograma de su máquina de la muerte asignada. 40.000 años de evolución humana, pensó. 5 años en la comunidad galáctica y aquí estaba a punto de convertirse en una estadística cósmica porque un profesor de insectos pensaba que los humanos eran idiotas adorables. Mañana iba a ser interesante o fatal. Probablemente ambas cosas.
El amanecer en la estación Z llegó con una iluminación artificial que de alguna manera era demasiado brillante y no lo suficientemente brillante. Jake entró a trompicones en las instalaciones de vinculación, agarrando lo que en aquel rincón de la galaxia parecía café. Sabía a ácido de batería mezclado con arrepentimiento, pero tenía cafeína y eso era todo lo que importaba. La arena era enorme. Un espacio circular con paredes reforzadas y barreras de energía que zumbaban amenazadoramente. Plataformas de observación rodeaban los niveles superiores, ya llenas de estudiantes que habían completado sus pruebas de vinculación. Al parecer, estaban allí para entretenerse viendo a sus compañeros morir. El profesor Kilnack era el centro de todo. Con los 4 brazos cruzados, con el aspecto de un padre decepcionado en una obra de teatro escolar donde todos olvidaron sus diálogos. Hoy, anunció, y su voz se amplificó por toda la instalación. Aprenderás que vincularte con los superdepredadores requiere precisión, paciencia y, sobre todo, respeto por el método científico. Observa. Tigrit fue el primero. El morfaniano rebosaba confianza al entrar en la arena, con sus 8 tentáculos manipulando un complejo conjunto de dispositivos. Tenía un amplificador telepático atado a 3 de sus extremidades, un emisor de feromonas en otra y lo que sospechosamente parecía un bastón aturdidor en las demás. Su criatura asignada, un reptador de Andrómeda 7, fue liberado de su celda. Parecía un ciempiés que había estado entrenando, con segmentos ondulantes y mandíbulas chasqueantes. Tri activó su equipo y el aire se llenó de un vino estridente. El reptador lo miró, chilló y cargó. Lo que siguió fueron 3 minutos de puro caos. Tri corría en círculos, agitando los tentáculos, gritando algo que el traductor tradujo como, «He cometido un terrible error». La criatura lo persiguió por la arena como si jugaran a la mancha mortalmente, mientras el profesor Kilnax observaba con la expresión de alguien cuyas expectativas se cumplían a la perfección. Finalmente, los cuidadores con trajes protectores aturdieron al reptador y extrajeron a Kree, traumatizado, de debajo de un banco donde se había encajado. Resonancia inadecuada, declaró Kilnax. A continuación, Meblin se acercó a la arena con visible reticencia, lo cual era impresionante para un ser sin rasgos visibles. La estudiante gelatinosa se había preparado viendo aproximadamente 200 horas de tutoriales de vinculación y había traído notas reales impresas en material impermeable. La criatura de mí era una sombra ma, algo que parecía humo viviente con demasiados ojos. El intento de vinculación duró exactamente 45 segundos antes de que la sombra decidiera que yo parecía comida e intentara absorberlo. Jake aún no estaba seguro de los pronombres de Mei, y este no parecía el momento adecuado para preguntar. El equipo de rescate tuvo que usar equipo de extracción especializado para separarlos. Ming emergió considerablemente más pequeña que antes y fue llevada de urgencia al hospital. 5 estudiantes más lo intentaron. 5 estudiantes más fallaron de maneras cada vez más espectaculares. Una fue probada por su criatura. Otra logró vincularse con éxito durante casi 30 segundos antes de que la criatura decidiera que no le gustaba la disposición y se comiera su amplificador telepático. El profesor Kilnax lo observó todo con la satisfacción de alguien cuya visión del mundo estaba siendo validada. Tras el 7º fracaso, él mismo entró en la arena. Quizás, dijo, con las mandíbulas chasqueando con condescendencia. Una demostración es necesaria. Observen la técnica correcta. 2 cuidadores sacaron una criatura sedada, algo peludo y con aspecto de doxel. Kilnax hizo un gran espectáculo acercándose lentamente, activando varios dispositivos y hablándole en tono tranquilizador. La criatura, drogada hasta los ojos, apenas respondió. Verán, anunció Kilnax a la clase. Tranquilo, calculador, científico. Así es como se logra el vínculo mediante la aplicación cuidadosa de metodologías probadas y el respeto por las matrices de compatibilidad evolutiva. Jake, observando desde la barrera, mantuvo la boca cerrada.
Había visto al hijo de su vecino vincularse con un gato salvaje usando solo fiambre y persistencia. Toda esta producción parecía excesivamente complicada. Y ahora, dijo Kilnax, volviéndose hacia Jake con alegría apenas disimulada. Señor Torres, intente seguir los protocolos. Odiaría perder a nuestro humano simbólico en un ejercicio tan simple. Jake dejó su horrible café y se dirigió a la entrada de la arena. Detrás de él, oyó que alguien hacía una apuesta sobre cuánto duraría. El más barra diagonal menos era de 90 segundos. Jake entró en la arena e inmediatamente evaluó la situación como cualquier persona razonable haría al enfrentarse a algo que podría convertirlo en un bocado ligero. La garra afilada del lomo espinoso estaba siendo introducida por la entrada del fondo, y no parecía contenta con su alojamiento. De cerca, la criatura era aún más impresionante de lo que sugería el holograma. Era aproximadamente del tamaño de un oso grizzly, cubierto de placas superpuestas de armadura natural con púas que se erizaban a lo largo de su columna vertebral como el sueño febril de un punk rockero. Sus 6 patas terminaban en garras que parecían capaces de abrir el casco de una nave espacial, y sus ojos reflejaban la clase de inteligencia que sugería que estaba planeando activamente algo desagradable. La voz del profesor Kilnax resonó por toda la arena. Señor Torres, me he tomado la libertad de prepararle el equipo de enlace estándar. La cámara de resonancia telepática está calibrada según los patrones neuronales humanos. Aunque debo advertirle que la telepatía básica humana es, digamos, decepcionante. El sintetizador de feromonas está cargado con perfiles de compatibilidad basados en la comunicación olfativa limitada de su especie. Le sugiero que comience con el ritual de saludo prescrito, que consiste en decir, sí, estoy bien. Jake lo interrumpió. Las mandíbulas de Kilnax se congelaron a mitad de un clic. Disculpe, dije, estoy bien. Jake dejó el elaborado dispositivo del casco y se alejó del montón de equipo que parecía sacado de un drama médico de ciencia ficción. Gracias, de todos modos. Un murmullo recorrió las plataformas de observación. Al parecer, este no era el procedimiento habitual. Señor Torres, dijo Kilnax, con la voz afilada de alguien cuya autoridad está siendo cuestionada. Los protocolos de vinculación existen para su seguridad. Se lo recomiendo encarecidamente. Pero Jake ya caminaba hacia el espinoso, con las manos sueltas a los costados y la postura relajada. Había pasado suficiente tiempo con animales nerviosos como para saber que la confianza era la mitad de la batalla. Los depredadores podían oler el miedo y probablemente también la incompetencia. Se detuvo a unos 4,5 metros de la criatura y emitió un silbido corto y agudo. Nada sofisticado, solo un silbido básico de hola, de esos que se usan para llamar la atención de un perro en un parque. La cabeza del espinoso se giró hacia él. Sus púas se aplanaron ligeramente. Luego, en un movimiento que dejó atónitos a 40 estudiantes extraterrestres, ladeó la cabeza. Jake volvió a silbar, un poco más bajo esta vez, e hizo un gesto casual con una mano. El espinoso dio un paso adelante, luego otro. Su postura agresiva se transformó en algo más parecido a la curiosidad. Se acercó a Jake como si investigara algo interesante, no como si estuviera evaluando a una presa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Jake extendió las manos lentamente, dejando que la criatura lo oliera. Las fosas nasales del espinoso se dilataron. Sus ojos, que antes estaban entrecerrados por la sospecha, se abrieron ligeramente. Entonces se sentó así, sin más. 6 patas dobladas bajo él. Kil se relajó por completo, mirando a Jake con una expresión que solo podía describirse como, vale, te escucho. El silencio en la arena era absoluto. Buen chico, dijo Jake en voz baja, extendiendo la mano para rascarse detrás de lo que supuso que era una oreja. El espinoso se inclinó ante el contacto y emitió un sonido retumbante que probablemente era de satisfacción. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. Desde las celdas que rodeaban la planta baja de las instalaciones, algo rugió. Luego,
Algo más pió. Luego, algo más emitió un sonido como el canto de una ballena mezclado con una motosierra. En cuestión de segundos, toda la instalación estalló en una cacofonía de ruidos animales. Criaturas de una docena de mundos mortales diferentes. Especies que nunca habían compartido un planeta ni un árbol evolutivo comenzaron a vocalizar a la vez. No sonidos agresivos, sino sonidos de llamada. El tipo de sonidos que hacen los animales cuando quieren atención. Las luces rojas comenzaron a parpadear. Las advertencias automáticas sonaron en 17 idiomas. Inminente violación del protocolo de contención. Múltiples sujetos mostraban agitación. Controladores a las estaciones. Jake miró a su alrededor confundido. ¿Qué pasa? El profesor Kilnax lo miró como si acabara de dividir por cero. ¿Qué hiciste? Silbé. ¿Silbaste? Repitió Kilnax con voz hueca. En las celdas de detención, las criaturas se apretaban contra las barreras, intentando acercarse a la arena. Un acechador del vacío, que se suponía era uno de los depredadores más peligrosos de la instalación, emitía sonidos que sus cuidadores nunca habían oído. Sonidos que, si Jake no lo supiera, habría llamado esperanzadores. Se activaron los protocolos de contención de emergencia. Una voz mecánica anunció. Las barreras de energía se activaron al máximo. Los cuidadores armados se apresuraron a tomar posición. La espina a los pies de Jake lo miró, luego volvió a la conmoción, luego a Jake. Su expresión decía claramente, «Vas a hacer algo al respecto». El decano Orbat se materializó en la plataforma de observación. Su cuerpo cristalino reflejaba las luces de emergencia en una bola de discoteca de furia burocrática. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Los antebrazos del profesor Killax gesticulaban frenéticamente. El humano simplemente no usó ningún equipo. Simplemente silbó, ofreció Jake servicialmente. Todas las criaturas de la instalación respondieron. Jake empezaba a pensar que debería haber elegido la asignatura optativa de cerámica. El área de vinculación estaba despejada. Se habían activado los protocolos de emergencia, y Jake Torres se encontraba sentado en lo que solo podría describirse como una sala de interrogatorio, solo que en lugar de un detective, tenía aproximadamente 15 especies alienígenas diferentes mirándolo como si fuera una amenaza para armas o el truco de magia más extraño del universo. El profesor Kilnak estaba de pie al frente de la sala, con los 4 brazos gesticulando frenéticamente hacia una pantalla holográfica. Exijo un escaneo molecular completo. El humano claramente empleaba algún tipo de tecnología ilegal, dispositivos de manipulación de feromonas, amplificadores telepáticos subdérmicos, tal vez incluso aerosoles psicotrópicos prohibidos. El decano Orbat, el administrador cristalino que parecía haber tallado a una persona muy enfadada en un diamante viviente, levantó una mano facetada. Ya lo hemos escaneado 3 veces, profesor. No hay nada. Ningún dispositivo, ninguna modificación, ninguna mejora tecnológica de ningún tipo. Entonces escanéelo de nuevo, insistió Krillnax, subiendo la voz una octava. Las lecturas deben ser incorrectas. Lo que presenciamos es científicamente imposible. Los humanos tienen una capacidad telepática mínima. Su producción de feromonas es rudimentaria en el mejor de los casos. No existe ningún mecanismo evolutivo mediante el cual puedan lograr un vínculo espontáneo con múltiples depredadores ápices simultáneamente. Jake levantó la mano como si estuviera en el instituto. ¿Puedo decir algo? No. Kilnak espetó. Sí. El decano Orbat contradijo, su voz resonando como campanillas de viento en una tormenta. Señor Torres, quizás podría explicar qué hizo exactamente en esa arena. Jake se encogió de hombros. Lo traté como a un perro. La sala quedó en silencio. 17 especies diferentes procesaron esta información con distintos grados de confusión. Un investigador vexiliano que parecía una medusa flotante con un doctorado se adelantó. ¿Qué es un perro? ¿Un perro? Jake dijo lentamente,
tratando de averiguar cómo explicar 10.000 años de domesticación a extraterrestres que aparentemente nunca habían considerado hacerse amigos de su fauna local. Es un animal de la tierra. Solían ser lobos. Los domesticamos. Ahora son nuestros compañeros. Domesticados, repitió Kilnax, sus mandíbulas temblando. ¿Esclavizaron a una especie depredadora? ¿Qué? No, nos hicimos amigos de ellos. Fue mutuo. Ellos obtuvieron comida y refugio. Nosotros recibimos compañía y ayuda con la caza. Todos ganan. Los tentáculos de los investigadores vexilianos temblaron. Te hiciste amigo de depredadores de persecución voluntariamente. Bueno, sí. También, gatos, que son depredadores de emboscada, y caballos, que pueden patear tan fuerte como para matarte. Ah, y halcones, que son básicamente pequeñas máquinas de matar con alas. Y tenemos gente que trabaja con elefantes, que pesan 6 toneladas y han matado a más cuidadores de los que probablemente quiero saber. Existe una cosa llamada entrenamiento de delfines y esos tipos son bastante inteligentes y se sabe que se detienen. Din Orbat dijo que su estructura cristalina titilaba con lo que podría haber sido angustia. Deja de hablar. Pero Jake estaba en racha. O sea, hemos domesticado o entrenado prácticamente todo lo que no nos mató inmediatamente. A veces, cosas que sí intentaron matarnos. Hay un tipo en Florida que tiene un caimán de mascota. Y ni me hables de la situación de la fauna australiana. Esa gente intenta hacerse amiga de todo. Una científica morfaria que estaba tomando notas levantó la vista de su bloc de datos. ¿Nos estás diciendo que tu especie tiene un patrón histórico de hacerse amiga de depredadores peligrosos? Es algo propio de nosotros, admitió Jake. Lo llevamos haciendo unos 40.000 años, quizá más. Domesticamos lobos cuando aún vivíamos en cuevas y golpeábamos cosas con piedras. El profesor Kilnax nos hizo parecer un mariquita en crisis existencial. Así no funciona la evolución. Las especies presa evitan a los depredadores. No los invitan a sus hábitats ni les ponen nombres. Sí, pero en realidad no somos presas, dijo Jake. O sea, tampoco somos depredadores exactamente. Somos cazadores persistentes. No tenemos que ser los más rápidos ni los más fuertes. Solo tenemos que sobrevivir a todo lo demás. Por eso somos buenos en maratones y malos en rendirnos ante cosas que claramente nos odian. La luz interior de Din Orbat latía de una manera que sugería que estaba reconsiderando cada decisión que lo había llevado a este momento. Que lo entienda bien. Su especie ha estado creando vínculos con animales peligrosos durante 40 milenios como mínimo, confirmó Jake. Algunos científicos creen que empezamos incluso antes. Hay evidencia de que los neandertales también tenían compañeros lobos. Y existían mucho antes que nosotros. Y esto se hace sin telepatía, sin manipulación de feromonas. Solo usamos lenguaje corporal, tono de voz y refuerzo positivo. Ya sabes, golosinas, elogios, paciencia, entrenamiento básico. Jake sacó su bloc de datos y revisó su biblioteca de fotos. Mira, aquí está el perro de mi hermana. Su nombre es Princesa Buttercup. Es una pastora alemana, descendiente de lobos, literalmente criada para pastorear ovejas y protegerse de los depredadores. Ahora usa suéteres y le teme a la aspiradora. Pasó a otra imagen. Este es el caballo de mi tío. Es un animal de 12.200 libras que podría hundirte el cráneo de una patada. Lo monta por diversión los fines de semana. Otro golpe. Este es el gato de mi vecino. Es un descendiente directo de los depredadores del ápice que cazaban en la sabana africana. Ahora se sienta en los rayos del sol y juzga a la gente. Los científicos reunidos miraron las imágenes como si estuvieran viendo evidencia de un horror cósmico. Los tentáculos de los investigadores vexilianos cayeron. Su especie domesticó depredadores de persecución, depredadores de emboscada, cazadores en manada y megapa para compañía y control de plagas. Jake añadió, los gatos son muy buenos matando roedores.
También brindan apoyo emocional. Los perros son excelentes para la salud mental. El profesor Kilnack se hundió en una silla, lo que requirió un ajuste significativo para su anatomía dórica. Esto no explica nada. Incluso con esta increíble historia evolutiva, no debería haber sido posible conectar con todas las criaturas de nuestras instalaciones simultáneamente. Jake dijo, sí, creo que probablemente solo estaban desmotivados y aburridos. Los animales necesitan enriquecimiento, interacción social. La mayoría de los depredadores son bastante inteligentes y se deprimen en cautiverio si no tienen suficiente que hacer. ¿Deprimidos? Kilnack repetía semanalmente. Claro, es todo un asunto. Los zoológicos de la Tierra tienen departamentos enteros dedicados al enriquecimiento animal. Hay que darles rompecabezas, tiempo social, experiencias novedosas. De lo contrario, se estresan y desarrollan problemas de comportamiento. Jake señaló las instalaciones. ¿Cuánto tiempo llevan algunas de esas criaturas en celdas de contención? Los investigadores intercambiaron miradas incómodas. Meses, admitió el decano Horvat. Algunos años, con sus sujetos de investigación mantenidos en contención óptima por motivos de seguridad. Correcto. ¿Pero quién juega con ellos? El silencio era ensordecedor. Me estás diciendo, dijo Jake lentamente, que tienes una instalación llena de superdepredadores inteligentes y nadie les está dando actividades de enriquecimiento. Son peligrosos, protestó Kilnack. Los protocolos de interacción requieren amplias medidas de seguridad y supervisión telepática. Son solitarios, corrigió Jake. Por eso todos respondieron cuando aparecí. No intentaba controlarlos ni escanear sus cerebros ni nada. Simplemente traté al espinoso como si fuera un ser vivo que buscaba respeto y atención. Todos lo oyeron o lo sintieron, como sea que eso funcione. La forma cristalina del decano Horvat se atenuó y luego se iluminó, lo que Jake había aprendido que significaba que estaba pensando mucho. Señor Torres, ¿sugiere que miles de años de nuestra investigación sobre vínculos han sido fundamentalmente defectuosos? Jake consideró este campo minado diplomático con detenimiento. Sugiero que tal vez ha estado pensando demasiado. El profesor Kilnack emitió un sonido indescifrable en ningún idioma conocido. Hay una manera de probar esta hipótesis, dijo Din Horvat, y la forma en que lo dijo le revolvió el estómago a Jake. Tenemos una criatura que nunca se ha unido con éxito. Ha matado a 3 cuidadores y herido a una docena más. La mantenemos seda 23 horas al día. Si tus métodos tienen alguna validez, deberías poder unirte a ella. Jake tuvo un recuerdo repentino y vívido de su consejero del instituto preguntándole qué quería hacer con su vida. Explorar la galaxia, había dicho. Vivir aventuras. Debería haber sido más específico sobre el tipo de aventuras. ¿De qué tipo de criatura estamos hablando?, preguntó Jake, aunque ya sabía que no le iba a gustar la respuesta. La luz de Din Horvat parpadeó de una manera que podría haber sido una disculpa. Un acechador del vacío de la clasificación de máximo peligro de Epsilon Aerodani. Nunca hemos podido documentar todas sus capacidades porque intenta matar a cualquiera que se acerque lo suficiente para estudiarlo. Jake pensó en su apartamento en la Tierra, en su vida normal. Su decisión de unirse a un programa de intercambio porque pensó que quedaría bien en su currículum. Genial, se oyó decir. ¿Cuándo empezamos? El profesor Kilnack lo miró con lo que podría haber sido respeto o náuseas. Era difícil saberlo con mandíbulas. Mañana por la mañana, dijo el decano Horvat. Tendré personal médico listo y un memorial preparado por si acaso. Fantástico, murmuró Jake. Así es exactamente como quería pasar mi martes. Jake no durmió bien esa noche. En parte porque la gravedad artificial de la estación Z hacía que su cama pareciera un colchón un poco defectuoso, pero sobre todo porque había pasado 3 horas viendo imágenes de seguridad del acechador del vacío haciendo cosas que violaban varias leyes de la física y al menos una convención de Ginebra. La criatura era combustible para pesadillas.
Puro combustible para pesadillas concentrado. Parecía como si alguien hubiera tomado una pantera, la hubiera cruzado con un rape de aguas profundas, le hubiera añadido articulaciones extra donde no deberían existir y luego le hubiera dado al conjunto la capacidad de desfasarse parcialmente del espacio normal. Su piel absorbía la luz, lo que dificultaba la mirada directa. Sus 6 ojos brillaban con una bioluminiscencia que, según las grabaciones de seguridad, podía hipnotizar a sus presas, y tenía una boca que se abría lateralmente, verticalmente, en al menos una grabación, diagonalmente. Los informes del incidente resultaron ser una lectura desalentadora. El adiestrador Beslar, laceraciones graves, 3 extremidades rotas, trauma psicológico que requirió supresión de memoria. El adiestrador Kilnort, fallo total del sistema después de que la criatura, de alguna manera, agotara su campo bioeléctrico. El adiestrador Tkave, devorado parcialmente. El acechador del vacío aparentemente se había aburrido a mitad de camino y dejó los restos como lo que el informe describía clínicamente como un mensaje. Jake cerró su bloc de datos y miró al techo de sus aposentos. Podría irme, le dijo a nadie. Tomar un transporte de vuelta a la Tierra. Decirles a todos que el intercambio cultural no funcionó. Conseguir un trabajo normal. Tal vez contabilidad. Los contadores no son devorados por depredadores interdimensionales. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no iba a correr. No porque fuera valiente. Jake estaba bastante seguro de que era lo opuesto a valiente, sino porque 40 especies alienígenas pensaban que los humanos no podían hacer esto. Pensaban que los humanos eran pequeños primitivos adorables que necesitaban protección de la gran y aterradora galaxia. Y a Jake Torres nunca se le había dado bien dejar que la gente lo subestimara. Abrió otro archivo en su bloc de datos. Su colección personal de fotos de la Tierra, fotos de animales, su perro de la infancia, Max, un golden retriever que le tenía miedo a las tormentas y amaba las pelotas de tenis, el anciano gato de su abuela, el señor Pickles, que vivió hasta los 22 años y tenía la actitud de un señor feudal. Un video de un entrenador de caballos que había visto obsesivamente de niño, trabajando con un caballo rescatado que había sido maltratado, construyendo lentamente su confianza durante meses de trabajo paciente. Los humanos llevaban haciendo esto desde siempre, conectando con criaturas que deberían haber sido enemigas, encontrando puntos en común con seres con dientes y garras, y con todas las razones para querer a los humanos muertos. Si la humanidad podía convertir lobos en pugs, Jake pensó que al menos podría intentar no morir. La mañana llegó con luz artificial y un nudo de miedo en el estómago de Jake, como si se hubiera tragado una bola de boliche hecha de ansiedad. La arena de demostración era diferente de las instalaciones de entrenamiento, más grande y más reforzada. Las plataformas de observación estaban abarrotadas de lo que parecían ser todos los científicos, administradores y estudiantes de la estación. Al parecer, se había corrido la voz. Jake vio que se estaban organizando piscinas de lechos en al menos 3 esquinas diferentes. El decano Orbat estaba de pie en el centro de la arena. Su cuerpo cristalino refractaba las intensas luces en patrones de arcoíris. Señor Torres, quiero ser absolutamente claro sobre lo que intenta. La criatura a la que se enfrenta tiene un índice de hostilidad del 100%. Todos los encuentros con ella han terminado en violencia. Tendremos armas aturdidoras apuntándolo constantemente, pero su fisiología le permite atravesar ciertas barreras de energía. Si decide atacar, puede que no podamos detenerlo antes de que te alcance. Qué buen discurso, dijo Jake, intentando mantener la voz firme. Muy motivador. Me tranquilizó de verdad. El profesor Kilnax, que parecía no haber dormido tampoco, dio un paso al frente con los 4 brazos cargados de equipo. Como mínimo, deberías ponerte el exotraje protector y llevarte el interruptor neural de hombre muerto y quizás el teletransportador de emergencia. Y estoy bien, interrumpió Jake, aunque su cerebro le gritaba que no era bueno en absoluto y que debía llevarse todo eso de inmediato. Estás loco, dijo Kilnack rotundamente. Probablemente,
admitió Jake. Pero si entro ahí cubierto de armadura y armas, ¿qué es lo primero que va a pensar esa criatura? Que eres una amenaza, dijo el decano Orbat lentamente, mientras la comprensión amanecía en su matriz de cristalina. Exactamente. Necesitaba creer que no soy una amenaza, lo que significa que necesito parecer la cosa menos amenazante de esta habitación. Jake había pasado la madrugada planeando esto, y su plan era brillante o una estupidez suicida, posiblemente ambas cosas. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó lo que había conseguido en el economato de la estación. Un sándwich, o mejor dicho, su equivalente alienígena, algo llamado envoltura nutricional que parecía vagamente comestible y supuestamente contenía proteínas. «Vas a luchar contra un acechador del vacío con un sándwich», dijo Kilnak con voz hueca. «No voy a luchar contra él en absoluto», corrigió Jake. «Voy a alimentarlo». Antes de que nadie pudiera detenerlo, o antes de que pudiera convencerse a sí mismo de lo contrario, Jake caminó hacia la celda de contención reforzada al otro extremo de la arena. A través de la barrera de energía translúcida, pudo ver movimiento, sombras que se movían mal, ojos que brillaban con una inteligencia que parecía depredadora y antigua. Los controladores miraron al decano Orbat. El decano Orbat miró a Jake. Entonces, con el aire de quien observa un descarrilamiento de tren a cámara lenta, asintió. La barrera de energía se desactivó con un sonido como si la realidad se desabrochara. El acechador del vacío emergió como humo con forma y malicia. Era más grande de lo que sugería la imagen, quizá de 2 metros de altura, moviéndose con una gracia fluida que sugería que no estaba completamente sujeto a la física normal. Su piel absorbía la luz, creando un agujero vacío en el mundo. Esos 6 ojos se clavaron en Jake con una intensidad que hizo que su cerebro posterior gritara, «¡Corre!». Jake no corría. Correr despertaba sus instintos de persecución. Lo había aprendido viendo documentales de naturaleza. En cambio, se sentó, simplemente se dejó caer con las piernas cruzadas en el suelo de la arena como si estuviera en un picnic, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Cada instinto depredador clave dependía del movimiento, de las respuestas de miedo, del comportamiento de la presa. Jake iba a ser la criatura más aburrida y sin presas que esta criatura había conocido jamás. El acechador del vacío se detuvo, inclinando la cabeza en un movimiento que hizo que sus articulaciones adicionales se doblaran de maneras que provocó náuseas a varios observadores. «Hola», dijo Jake en voz baja y calmada. No una calma asustada, sino una calma de verdad. La clase de calma que usaba con Max durante las tormentas. «Sé que este lugar es horrible. Sé que todos aquí te han estado tratando como un experimento científico. Probablemente sea muy frustrante, ¿eh?». La criatura dio un paso al frente. Sus garras rasparon el suelo de la arena con un sonido como el de cuchillo sobre pizarra. Jake desenvolvió el nutrí lentamente, deliberadamente, dejando que el olor se dispersara. «Apuesto a que la comida aquí también es terrible. Todo sabe a pasta de proteína reciclada y a tristeza. Créeme, lo entiendo. Llevo 3 meses comiendo comida de estación». Otro paso. El acechador del vacío estaba lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera ver cómo se ondulaba su piel, cambiando parcialmente de dimensión. Lo suficientemente cerca como para que, si quisiera matarlo, pudiera hacerlo antes de que nadie pudiera intervenir. Jake arrancó un trozo del envoltorio del nutrí y lo arrojó suavemente al suelo a 1 metro de él. No a la criatura que sería agresiva, simplemente al suelo. Ofreciendo sin exigir. El acechador del vacío miró la comida, luego a Jake. Sus ojos, bioluminiscentes, pulsaban en un patrón que podría haber sido confusión. «No tienes que tomarla», dijo Jake con tono informal. «Sin presión. Solo lo estoy diciendo. Considéralo un gesto de buena voluntad de un prisionero a otro. Porque, seamos realistas, te tienen en una caja 23 horas al día. Esa no es forma de vivir». La postura de la criatura cambió infinitamente.
La tensión agresiva en sus hombros se relajó quizás 1 milímetro. Se inclinó hacia adelante, olió la comida y, en un movimiento rápido, la consumió. Jake arrancó otro trozo y lo arrojó un poco más cerca. El acechador del vacío lo observó un largo momento, luego también se comió ese trozo. En la plataforma de observación, el profesor Kilnax se agarraba a la barandilla con las 4 manos, con las mandíbulas congeladas por la sorpresa. La estructura cristalina de Din Orbat parpadeaba rápidamente, lo que Jake, según había aprendido, significaba un procesamiento intenso. Buena elección, dijo Jake, arrancando otro trozo. Esta vez, lo sostuvo en la palma de la mano, con el brazo extendido, pero sin extenderse, dejando que la criatura se acercara. El acechador del vacío lo observaba con esos ojos brillantes. Jake prácticamente podía verlo, pensando, sopesando opciones, calculando riesgos. Entonces, con un movimiento casi cauteloso, dio un paso adelante y tomó la comida de su mano, con dientes afilados como cuchillas. Varias filas de ellos rozaron su palma con sorprendente delicadeza. Listo, dijo Jake en voz baja. ¿Ves? No está tan mal. Nadie intenta sedarte, escanearte ni pincharte con nada. Solo 2 seres compartiendo una comida. Pasó los siguientes 10 minutos sin hacer nada más que alimentar al acechador del vacío con pequeños trozos de comida, hablando en voz baja, moviéndose lentamente. Poco a poco, la postura defensiva de la criatura se desvaneció por completo. Se sentó, como un perro esperando la cena. Jake extendió la mano lentamente, anunciando el movimiento, y arañó detrás de lo que supuso que era una oreja. El acechador del vacío se inclinó ante el contacto y emitió un sonido entre un ronroneo y un rugido subsónico. De acuerdo, dijo Jake, levantándose con cuidado. Intentemos algo. Retrocedió unos pasos y le dio una palmadita en la pierna. Ven aquí. El acechador del vacío lo miró, se levantó y se acercó. Siéntate. Es sábado. Jake sacó otro trozo de comida y lo levantó. Pata. La criatura extendió una enorme garra. Jake la sacudió solemnemente y le dio la golosina. Durante los siguientes 5 minutos, Jake enseñó al depredador más peligroso de las instalaciones a sentarse, quedarse quieto y dar las 6 patas al recibir la orden. Cada truco exitoso le valía un trozo de comida y un elogio silencioso. En la plataforma de observación, varios científicos lloraban a mares. El profesor Kilnax se había desplomado en el suelo antidía, abrazándose a sí mismo con los 4 brazos. La estructura cristalina del decano Orbat había dejado de parpadear por completo, congelada en lo que podría haber sido un error de colisión. Jake los miró y se encogió de hombros. Entrenamiento de refuerzo positivo. Funciona con todo, desde peces de colores hasta elefantes. Al parecer, también funciona con gatos asesinos interdimensionales. El acechador del vacío, sentado obedientemente a sus pies, emitió un alegre sonido retumbante y le acarició la mano con su aterradora cabeza. ¿Quién es un buen horror de Eldritch?, preguntó Jake, rascándose detrás de las orejas. Tú eres. Sí, tú eres. En algún lugar de la plataforma de observación, alguien se desmayó. Jake estaba bastante seguro de que era el profesor Kilnax. 3 semanas después, Jake Torres estaba sentado en lo que antes era la oficina del profesor Kilnax y ahora, al parecer, era la oficina de Jake. La placa de la puerta decía consultor de vínculos interespecies en 17 idiomas, y aún no estaba seguro de cómo había sucedido. El Instituto Galáctico se había apresurado en cuanto se supo. Demasiado rápido, en opinión de Jake. Un día, era un estudiante de intercambio con dificultades que intentaba no suspender xenobiología. Al siguiente, de alguna manera, se convirtió en el asesor jefe de criaturas de la instalación, con un salario que le hacía llorar y una descripción del trabajo que, en esencia, se reducía a arreglar 3000 años de errores. El profesor Kilnax estaba sentado frente a él tomando notas. El exinstructor había sido degradado o ascendido,
según como se viera, a asistente de Jake. Lo había aceptado sorprendentemente bien, aunque Jake sospechaba que se debía principalmente a un shock que aún no se le había pasado. El reptador de la arena 6 hectáreas dejado de mostrar comportamiento agresivo. Kilnax informó que sus mandíbulas chasqueaban, y lo que Jake había descubierto era su expresión pensativa. Después de implementar los protocolos de enriquecimiento y el programa de interacción social, sus hormonas del estrés bajaron un 73%. Genial, dijo Jake, revisando el programa en su tableta de datos. ¿Qué hay de los ADEM que se vincularon con éxito con Mevlin ayer? Parece que han forjado lo que tus notas describen como una amistad. Los Ming han recuperado su masa anterior y dicen sentirse más felices que en ciclos. Jake asintió, tachando otro punto de su cada vez más larga lista de tareas pendientes. La Fala Clínica tenía más de 200 criaturas residentes y él estaba realizando evaluaciones sistemáticas del comportamiento de cada una. Resultó que la mayoría no eran realmente peligrosas. Estaban estresadas, aburridas y tratadas como objetos en lugar de seres vivos. Era como entrar en un refugio de animales donde nadie había oído hablar del concepto de bienestar animal. El decano Orbat se materializó en la puerta. Su forma cristalina reflejaba las luces de la oficina. Señor Torres, tenemos un problema. Jake levantó la vista con cansancio. La última vez que el decano Orbat había mencionado que tenían un problema, se trataba de una delegación del Consejo de Andrómeda que quería saber por qué el humano había logrado en 3 días lo que sus mejores científicos no pudieron hacer en 3 décadas. Esa reunión había durado 6 horas e incluía muchas preguntas incómodas sobre la ética de la investigación galáctica. ¿Qué clase de situación? El Consejo Médico ha solicitado su presencia. Al parecer, ha habido un avance con la garra afilada espinosa. A Jake se le encogió el estómago. El espinazo, al que había estado llamando Spike porque ponerle nombre a las cosas las hacía menos aterradoras, lo estaba haciendo genial. ¿Está bien? Está bien. Más que bien. De hecho, está mostrando comportamientos que nunca antes habíamos documentado. La luz del decano Orbat parpadeó en lo que podría haber sido diversión. No come a menos que estés presente. Lleva sentado junto a la puerta de tus aposentos las últimas 4 horas. A los cuidadores les preocupa que se haya imprimado contigo. Imprimado, repitió Jake. Es un fenómeno de vínculo psicológico. Sé lo que es la impronta, interrumpió Jake. Simplemente no me lo esperaba de un lagarto de la muerte de 270 kilos. Kilnax levantó la vista de sus notas. Esto plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza del apego entre especies. En mi investigación, teoricé que tales vínculos requerían compatibilidad telepática, pero claramente te equivocabas en muchas cosas, dijo Jake, con amabilidad. Kilnax de hecho había sido útil una vez que superó su orgullo herido. Resultó que el profesor realmente se preocupaba por las criaturas. Le acababan de enseñar métodos completamente retrógrados para interactuar con ellas. Jake se levantó, agarrando su chaqueta. Bien, vamos a encargarnos de mi aparentemente pegajoso superdepredador. Mientras caminaban por los pasillos de las instalaciones, Jake notó los cambios que habían ocurrido en las últimas semanas. Las celdas de detención habían sido rediseñadas con funciones de enriquecimiento, estructuras para trepar, comederos de rompecabezas y ventanas de interacción social. Los constantes sonidos de alarma habían cesado. Las criaturas ya no estaban sedadas constantemente. Varias de ellas levantaron la vista al pasar Jake, emitiendo ruidos amistosos. El espinoso estaba efectivamente sentado junto a las habitaciones de Jake, con el aspecto de un cachorro cuyo dueño se había ido durante 5 minutos en lugar de 4 horas. Cuando Spike vio a Jake, sus púas se aplanaron de felicidad y emitió un gorjeo que probablemente era de alegría. «Hola, amigo», dijo Jake, arrodillándose para rascarle detrás de la cabeza acorazada. «¿Me extrañaste?» El espinoso se inclinó ante el roce y rugió satisfecho. El decano Orbat observó esto con su habitual inescrutabilidad cristalina.
El Consejo está preocupado por las implicaciones de que sus métodos se extiendan por la galaxia. Si otras instalaciones adoptan sus protocolos, podría revolucionar nuestra interacción con los Xenopas en miles de mundos. Bien, dijo Jake simplemente. Tal vez entonces dejen de tratar a las criaturas vivas como equipo de laboratorio. El Consejo también está preocupado, continuó el decano Orbat, por el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. Su especie lleva con nosotros solo 5 años, y ya están revolucionando los paradigmas científicos establecidos. Algunos miembros del Consejo encuentran esto preocupante. Jake levantó la vista de acariciar a Spike. ¿Preocupante cómo? Hay un debate sobre si los humanos deberían clasificarse como una especie de amenaza potencial. La luz del decano Orbat se atenuó ligeramente. Una especie que puede hacerse amiga de cualquier depredador que pasó 40.000 años domesticando todo lo que encontró. Que aparentemente no puede resistir el impulso de hacer compañeros de criaturas que deberían ser sus enemigos naturales. Algunos lo encuentran preocupante porque se nos da bien hacer amigos. Porque eres bueno haciéndote amigo de cosas que podrían matarte. El Consejo está tratando de determinar si esto es una adaptación de supervivencia o un trastorno psicológico generalizado. Jake se puso de pie, sacudiéndose el pelo de la criatura de los pantalones. ¿Quieres saber lo que pienso? Sospecho que me lo dirás de todas formas. Creo que tu problema no es que los humanos sean raros. Creo que tu problema es que toda la galaxia ha estado tan concentrada en analizar, categorizar y controlar todo que olvidaste el principio más básico para tratar con otros seres vivos, que es tratarlos como si importaran, como si fueran individuos con sus propios sentimientos, necesidades y personalidades, no como problemas que resolver o recursos que explotar, como seres dignos de respeto. Jake señaló las instalaciones. Todas las criaturas aquí son más inteligentes de lo que creías. No necesitan cámaras de resonancia telepática ni sintetizadores de feromonas. Necesitan que alguien los vea y los trate con dignidad básica. El decano Orbat guardó silencio un largo momento, con la luz interior pulsando pensativa. El Consejo quiere que escriba una guía completa de sus métodos. La llaman los protocolos Torres. Se distribuirá a todas las instituciones importantes de la galaxia. Es un nombre terrible. Sin embargo, ha comenzado algo, señor Torres. La pregunta ahora es ¿a dónde conduce? Jake miró a Spike, quien lo observaba con 6 ojos llenos de satisfacción y confianza. Pensó en todas las criaturas de la instalación que ahora eran más felices, más sanas, porque alguien finalmente se molestó en tratarlas como seres vivos en lugar de como puntos de datos. Supongo que lo averiguaremos, dijo Jake. Más tarde esa noche, Jake estaba sentado en sus aposentos escribiendo la introducción de lo que aparentemente iba a ser el nuevo estándar de la galaxia para la interacción con las criaturas. Spike estaba acurrucado en una cama especialmente reforzada en un rincón, roncando de una forma que hacía vibrar ligeramente las paredes. Su tableta de datos sonó con un mensaje entrante de la Tierra. Su hermana, oye, Jake, ¿qué tal la elegante escuela espacial? Mamá quiere saber si comes suficientes verduras. Además, la princesa Buttercup aprendió un truco nuevo. Ahora sabe chocar los 5. Te echo de menos. Adjunto había un video del pastor alemán de su hermana, descendiente de lobos diseñados por humanos durante miles de años, haciendo un perfecto choque de 5 para recibir una golosina. Meneando la cola de pura alegría. Jake sonrió y escribió, la escuela espacial es rara. Dile a mamá que las verduras de aquí son cuestionables, pero estoy sobreviviendo. Dale a la princesa Buttercup algunos rasguños de mi parte. La verdad es que va bastante bien. Resulta que la extraña obsesión de la humanidad por hacerse amiga de todo es útil aquí. ¿Quién lo diría? Pulsó enviar y volvió a su informe. Estaba escribiendo la sección sobre refuerzo positivo cuando recibió otro mensaje. Esta vez del decano Orbat. Señor Torres, el Consejo de Andrómeda ha solicitado oficialmente su presencia en su sede. Quieren discutir la implementación de sus protocolos en toda su red de investigación. Además,
Hay una especie de Kepler 62 que no ha podido vincularse con su fauna nativa y ha solicitado consulta humana. Se está volviendo bastante famoso o infame. El consejo aún está debatiendo cuál. Jake miró fijamente el mensaje. Luego a Spike, durmiendo plácidamente en la esquina. Luego a su tableta de datos, donde había estado tratando de explicar 40.000 años de relaciones entre humanos y animales de una manera que no hiciera que la comunidad galáctica cuestionara si permitir que los humanos se unieran. Fue un gran error. Pensó en su consejero académico, preguntándole qué quería hacer con su vida. Explorar la galaxia, había dicho. Tener aventuras. Cuidado con lo que deseas, pensó. Pero mientras observaba sus aposentos, al Tormbach dormido que había decidido que Jake era su persona, los mensajes de las instalaciones de toda la galaxia pidiendo ayuda, el informe que probablemente cambiaría la forma en que miles de millones de seres interactuaban con las criaturas de sus mundos. Jake tuvo que admitir que esta era prácticamente la clase de aventura que esperaba, solo que con más gatos asesinos interdimensionales de los que había anticipado. Abrió un documento nuevo y empezó a escribir. Capítulo 1. Introducción a los protocolos Torres o cómo la humanidad revolucionó accidentalmente la xenobiología al tratar a los animales como si tuvieran sentimientos, de Jake Torres, quien en realidad solo quería aprobar su curso de xenobiología, y sinceramente, todavía está confundido sobre cómo esto se convirtió en su trabajo. Permítame comenzar explicando algo sobre los humanos que, al parecer, nadie en la galaxia entendía. Domesticamos lobos mientras aún vivíamos en cuevas y golpeábamos cosas con rocas. Spike roncaba ruidosamente. Jake sonrió y siguió escribiendo. En algún lugar al otro lado de la galaxia, el profesor Kilnax probablemente ya estaba preparando citas y notas a pie de página para la versión académica formal. Pero esta versión, decidió Jake, iba a ser honesta. Porque si la galaxia iba a adoptar métodos humanos, necesitaban comprender la lección más importante que la humanidad había aprendido durante más de 40.000 años de hacer amistad con cosas con dientes. A veces, las criaturas más aterradoras solo necesitan que alguien las vea como algo más que monstruos. A veces, solo necesitan un amigo. Y a veces, la mejor tecnología del universo es un sándwich y la disposición a sentarse y tratar a otro ser vivo con respeto básico. No era ciencia complicada. Simplemente era ser decente. La humanidad lo había descubierto hacía mucho tiempo. El resto de la galaxia simplemente estaba consiguiendo.